con la ponencia de Fernando. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, quisiera agradecerles por acompañarnos en este evento. Mi exposición va a estar basada en 3 aspectos. Primero se presentará el esquema, un esbozo de lo que se ha entendido como movimientos estudiantiles post-2011. Después se hablará sobre las protestas en América Latina a principios del siglo XXI. Y por último hablaremos específicamente del movimiento estudiantil. La siguiente. Una antes. La primera, por favor. Aquí está. Posteriormente hablaremos por los movimientos por la educación, que en este caso son 3, el magisterial, la educación alternativa y los estudiantiles. Nos centraremos en este último en la dimensión de la identidad. Para asirla en esta ocasión vamos a tomar como referencia la protesta, las demandas y el uso de Internet, que es uno de los rasgos más importantes que ha representado el debate en los últimos 10 años. Ahora sí, empezamos con los movimientos post-2011, en los que diversos debates, se habló mucho sobre los movimientos, desde que eran inesperados, espontáneos, únicos, nuevos. Y bueno, primero que nada, allá un lustro de estas protestas, los debates han logrado aterrizar varias nociones que al principio eran más. Es que como que se apagó. Disculpen. La primera. Pasamos. El primer debate que surgió fue la novedad o la herencia de estos movimientos con respecto a los anteriores. Esto fue nombrado como trampa analítica por el sociólogo francés Geoffrey Pleyers, no sé si se pronuncia así, en donde él denuncia que los análisis sobre los movimientos sociales se han distorsionado tanto, tratando de justificar la novedad, que han dejado pasar otras tendencias importantes. En su juicio, decidir si un movimiento social es perfectamente nuevo o prácticamente nuevo o no es más cuestión de los historiadores que de los sociólogos. En este punto, yo soy estudiante de sociología, así que me adscribo en esta crítica. Luego, otro de los debates fue que los movimientos surgieron en todo el mundo en 2011, desde la primera árabe, luego en Europa, posteriormente en América del Norte, finalmente en América Latina y otra vez en 2013, 2014, una vez más en Turquía y Hong Kong y regresaron a su lugar de origen. Estos movimientos, a diferencia de lo que el altermundismo predicó, no formaron una organización internacional que buscara el cambio o medidas globales por el cambio, sino que se anclaron en medidas locales, pero que tenían una repercusión en los diferentes movimientos. Por ejemplo, la primavera árabe fue el inicio de toda esta revuelta o estallido mundial, y una de sus principales demandas fue la democracia partidaria en su caso. Esta demanda trascendió los denominados los gobiernos autoritarios y fue una de las demandas de los movimientos estudiantiles y también de los movimientos aquí en México y en América Latina. Entonces, la dimensión internacional no debe ser entendida como una organización, como se procuró al principio del siglo con los foros sociales mundiales, sino como un reconocimiento de las luchas entre diferentes actores que reconocen su situación de humanos y que por ello mismo pregonan o exigen derechos a los estados, más que anteriormente algún tipo de vendimia, algún tipo de recompensa por el que pertenece a un gremio, no recuerdo ahorita la palabra. El tercer debate que marcó este estudio fue el uso de Internet y las nuevas tecnologías. En 2011, 2012 y 2013 precisamente, los estudios sobre los movimientos sociales hicieron mucho hincapié en la capacidad de los nuevos medios, aquí voy a decir Internet y nuevos medios, sabemos que son los nuevos medios digitales,
Este debate estuvo marcado por un optimismo y un pesimismo que, si bien con los movimientos sociales tampoco fue nuevo, pero sí fue muy predominante. Esto viene incluso desde los 80s. En un principio se denominaba el enfoque optimista, aquel que creía que la simple utilización de los movimientos del Internet iba a hacer posible una organización horizontal de los movimientos por sí misma, es decir, que esta surgiría de las propias herramientas. El enfoque pesimista señaló lo que diversos estudios han dicho sobre el uso del Internet, la brecha digital. Es cierto que a pesar de la gran expansión y la multiplicación que se ha vivido en los últimos 20 o 30 años en América Latina, el Internet sigue siendo un bien de consumo marginal. Es decir, las últimas encuestas revelan un 50 o un 60%. Esto no implica que sea un bien generalizado, sino que sigue siendo difícil de pagar para muchas personas. Entonces, el enfoque pesimista se basó en esta brecha y dijo que el Internet solamente era una masa amorfa de opiniones privilegiadas que buscaban dar voz a una voz falsa, o como antes se decía de los intelectuales, que recogían sus demandas en voz del pueblo, cuando era al revés. Bueno, últimamente, hace un par de años, se han descartado estos dos enfoques, porque ni las herramientas son perfectamente horizontales, ni tampoco es cierto que sean manipuladas desde ciertas agencias ideológicas, o bueno, yo no sé cómo lo plantean ellos. Entonces, últimamente se ha hablado de la simbiosis de la protesta entre lo que llaman el activismo online y offline, o físico y virtual. Entonces, esta simbiosis, la novedad es que el uso de las tecnologías es novedoso porque logra transmitir la protesta en canales diferentes de transmisión de información, como anteriormente eran los medios de comunicación. Ahora existe la posibilidad de uno grabar la protesta y dar su versión de los hechos desde el activista, y no desde el líder o el vocero o los medios de comunicación, que eran los que normalmente daban los puntos de vista sobre las marchas presentando imágenes. Ahora se pueden ver las dos caras de la protesta, desde las trifulcas, que son muchas veces provocadas por los oficiales, hasta las protestas lúdicas, como son los flash mob, como son el Thriller por la Educación o la Genkidama por la Educación. El cuarto punto son las organizaciones horizontales. En este punto me gustaría hacer un inciso. A los movimientos sociales del 2011 se les acusó de despolitizar los movimientos. ¿Cómo es esto? Mediante organizaciones horizontales y la democracia como una demanda, se decía que los movimientos habían perdido de vista la adquisición o la toma del poder gubernamental. Es decir, los movimientos del 2011, no todos, algunos sí, buscaban que sus peticiones o sus líderes encabezaran el gobierno del estado, del país, de la comunidad. No, ellos demandaban la extensión de derechos, es decir, que ellos no solo fueran, que no fuera solo formar la obtención de derechos, que no fuera solamente legal, sino que fuera práctica también. Es decir, que tuvieran la oportunidad de ejercer los derechos mismos, no solo obtenerlos. Ay, perdóname, y apenas voy en la primera parte. Bueno, podemos pasar la siguiente. Estas son las que he estado comentando. Bueno, antes del 2011, justamente en el 2011 surgieron ciertas pretensiones de espontaneidad de los movimientos como una generación libre, es decir, que surgieron de un día para otro. Esto es una mentira, así tal cual. América Latina tiene una historia muy grande de movimientos sociales y acabamos de escuchar el caso en el 2001, es decir, 10 años antes,
en Argentina, como las protestas no solo ya empezaron a ser diferentes, o sea, que dejaron la marcha y empezaron a usar repertorios de acción diferentes como son los cánticos o como fueron los cacerolazos, que se repitieron también en Chile en 2011. Entonces, aquí Maristela Svampa hace un análisis de los 4 movimientos principales que se vieron en América Latina en la primera década, es decir, antes del 2011. Hay muchos más, pero este es nada más un esquema. Ya estaba. Ajá. Estos son los movimientos indígenas y campesinos, los movimientos urbano-territoriales, los movimientos socioambientales y los movimientos por la educación. ¿Podemos pasar? Aquí. En este caso no me voy a definir, no voy a detener estos movimientos porque son muchos y bueno, cada uno tiene sus propias lógicas. Nos vamos a detener en los movimientos por la educación. Específicamente, hay 3 distintos en América Latina. Bueno, puede haber más, pero los dividimos en 3. Uno que es el movimiento magisterial, otro que es el movimiento de educación alternativa y uno que es el movimiento estudiantil. En el presente me voy a enfocar en el movimiento estudiantil, pero para que no quede así por encima, el movimiento magisterial busca, en las últimas décadas, combate la precarización del trabajo docente. Específicamente en México vivimos entre 2013 y 2015, no recuerdo bien la fecha, un movimiento contra la reforma educativa propuesta por Peña Nieto que surgió prácticamente el mismo día en que se aprobó. En los movimientos por la educación alternativa también tenemos en México, hay en Brasil y no recuerdo bien si Ecuador o Venezuela, pero en México y en Brasil son los Sin Tierra y los movimientos zapatistas. El movimiento por la educación alternativa lo que busca es, no sé si podemos darle uno antes. Ay, no lo puse. Uno anterior. Sí. Bueno, aquí hay una cita de Civechi que creo que resume la propuesta de los movimientos de educación alternativa. Es decir, que los movimientos toman en sus manos la educación de sus miembros. Esto se da mucho en las poblaciones rurales y campesinas o indígenas de los países latinoamericanos. Como ya mencioné, los Sin Tierra o el movimiento zapatista han logrado construir escuelas que basan su método de educación en prácticas ancestrales, o sea, legadas de su propia cultura, con otras más modernas. No es el momento de profundizar, pero sí es importante señalar que existe una propuesta diferente de educación. Y por último, llegamos a los movimientos estudiantiles. Los movimientos estudiantiles recién cumplen 100 años con el primer movimiento, considerado el primer movimiento estudiantil de Córdoba, en Argentina, en 1918, por la autonomía y otras demandas. En este contexto surgieron diferentes revistas, libros que buscaron dar una comprensión histórica de los últimos 100 años de los movimientos sociales. De las que resaltan, la que yo resalto es la de Andrés Donoso, un sociólogo chileno, que define diferentes pautas históricas que convergen en los movimientos estudiantiles precisamente. Define 4, yo voy a usar 3 nada más, que son las modalidades visibles de presión, el carácter maleable de las demandas, son las que retomo de él. Su esfuerzo es por entender los 100 años de los movimientos estudiantiles, por lo tanto no entra en este enfoque una dimensión tecnológica de lo que son el uso del internet y las TICs, pero que yo voy a agregar para dar un estudio de los movimientos actuales, no tanto los movimientos históricos como fue el 68 o el 18 y sus repercusiones, que el 29 en México es diferente, ¿no? Primero que nada, ¿podemos pasar? Sí. Me voy a centrar en estas 3 características. El carácter maleable de la demanda. Esta característica es importante, ¿por qué? Porque Donoso resalta una cosa: los movimientos estudiantiles normalmente surgen como nimiedades, es decir, su inicio parece que no va a detonar nada. En el caso específico de aquí señalamos el caso chileno, donde fue una duda, un malentendido con unas becas,
un robo con unas becas, y la venta de la Universidad Central. Dos movimientos perfectamente ceñidos al ámbito educativo y que no tenían por qué destallar en lo que fue el movimiento de educación superior chileno. En el caso de México fue, bueno, creo que lo conocen más, fue la visita de Peña Nieto al Foro del Buen Ciudadano en la Ibero, lo que detonó en un movimiento de masas llamado Yo Soy 132. Entonces creo que es importante reconocer que los movimientos sociales normalmente inician con cosas que parecen ceñidas a un ámbito específico, y es aquí donde entra los análisis espontáneos de los movimientos, pero que realmente no son así, porque estos, como decía al principio, los movimientos sociales son eco de las libertades que faltan. El manifiesto lo dice más poéticamente. Ajá. Las modalidades visibles de presión fue una de las características más importantes de los movimientos estudiantiles del 2011 para acá. En el caso chileno es como el más estudiado y es el más interesante, porque hubo realmente propuestas nuevas, diferentes a las, por ejemplo, aquí en México vimos la marcha fúnebre por la democracia, pero no vivimos lo que fue un tírale por la educación, las 1800 horas por la educación, las playas de Lavín, que también se pudo haber hecho en algún momento. Entonces, estas modalidades visibles de presión cambian, y cambiaron no solo por el contexto del uso de redes, sino también por la capacidad de los jóvenes de innovar. En este caso, los movimientos estudiantiles han innovado más que otros movimientos, que también lo han hecho, dentro de la protesta lúdica, porque hay diferentes modos de protesta. Por último, Internet y las tecnologías de la educación fue uno de los puntos más interesantes de los primeros años. ¿Por qué? Porque muchos proclamaban el nacimiento de movimientos Facebook, que esto recaía en una atomización del individuo y que sus redes no serían capaces de tejer movimientos de larga duración y esto se vio contradice la realidad, porque los movimientos sí es cierto que no duraron mucho, pero lograron juntar o poner temas de agenda dentro que estaban excluidos. No sé si tengo más tiempo. ¿Sí? También uno de los puntos que no se abordó al respecto de esto de las TIC y el movimiento social fue la simbiosis, es decir, Guiomar Rovira hace un análisis interesante que denomina los movimientos como multitudes conectadas. Es decir, el altermundialismo al principio del siglo ya usaba Internet. Desde el 94 los movimientos usaban Internet con el movimiento zapatista. ¿Qué fue lo que cambió? Para Guiomar Rovira, lo que cambió fue la forma en la que se usaron. Antes, la protesta se dividía entre online y offline, porque uno no podía llevar su computadora a la protesta y andarla cargando con su fuente de poder. Y tratar de grabar en esa época era un suplicio. Entonces, ahora con los smartphones se pudo hacer una transmisión directa desde los activistas o desde el movimiento hacia la opinión pública de lo que sucedía en el momento, y ya no tenía que pasar por la dirección de un periódico o el noticiero. Es decir, la comunicación era inmediata y lograba dar frescura a la comunicación. También otra de las innovaciones o de la simbiosis de la protesta es que los movimientos de acampada en España lograron reunir un movimiento que ocupó 950 ciudades en 85 países mediante una convocatoria en Internet, algo que el altermundialismo no logró. Aunque hizo sus foros mundiales con 100, 500 mil personas, no logró esta transversalidad de la protesta. Creo que este enfoque de la simbiosis esgrimido por Guiomar Rovira y Dorismilda Flores Márquez es de lo más adecuado para entender las nuevas protestas y el papel que jugó Internet o que puede llegar a jugar Internet en estas y en posteriores. Gracias.